Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Angélica María González Cárdenas. Actualmente curso el segundo semestre del programa de Administración de Empresas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en jornada nocturna. A continuación les mostraré una pequeña investigación que se hizo en la asignatura de Ética y Política bajo el docente Iván David Norato Vanegas. Esta investigación se titula Inclusión y representación del trastorno del espectro autista en la literatura infantil, un cuento titulado Noé y su mundo especial. Entonces, surgió la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo puede un cuento infantil en formato pop-up contribuir a la inclusión de niños con TEA desde una perspectiva ética, política y pedagógica? A lo largo de la presentación, se dará forma a la respuesta a esta pregunta. Entonces, como resultado de la investigación, surgió un producto, que en este caso es un cuento infantil en formato pop-up, que cuenta la vida de Noé y su mundo especial, efectivamente, que cuenta varias situaciones que puede vivir una persona dentro del espectro, pero tratando de no, digamos que entrar en primero la discriminación y segundo estereotipos que tengan un efecto negativo, sino todo lo contrario, se busca que tenga un efecto positivo. Entonces están cordialmente invitados a ver el video e interactuar con él, comentar si desean. Está en mi canal de YouTube, súper invitados a verlo. Entonces, en la investigación se hicieron varias actividades que son las siguientes. Primero se hizo una revisión bibliográfica, ahí preliminar, en la que salieron varias fuentes, de las cuales escogí las 5 más importantes que considero que no caen en un, digamos que una estigmatización del trastorno. Entonces la primera es Language Disorders from Infancy Through Adolescence de Paul Norbury y Cruz en 2024. Ellos hablan básicamente de que las herramientas comunicativas deben ser adaptables a las necesidades del niño. Entonces, en este caso, herramientas como lo auditivo y el uso de rutinas, lenguaje visual y las rimas pueden llegar a generar digamos que una motivación en el niño, primero neurodivergente y segundo en el neurotípico. Este cuento está diseñado para todas las personas, niños, adultos, cuidadores, instituciones educativas, es para todos. Entonces, básicamente eso es lo que se habla, que es muy importante este tema para que, digamos, que los niños sientan como interés. En cuanto al segundo, se llama Phonological Awareness from Research to Practice. Bueno, esta habla de que los fonemas deben ser adaptables a la etapa del desarrollo de la persona. No se puede usar, digamos, fonemas complicados o demasiado estructurados en cuanto a la morfología de la palabra, porque va a confundir si no se escoge bien en la etapa de desarrollo. En este caso, las rimas estarían adaptadas a la necesidad del niño, que es como el foco, en el que se usan rimas sencillas y entendibles para ellos, que sean, digamos, que les suene familiares, porque eso básicamente crea una conciencia del entendimiento de algo en específico. El tercero es The Science and Fiction of Autism de Schreibman en el 2005. Él,
básicamente me desmiente varios mitos, múltiples mitos que han habido a lo largo de, pues, de nuestra historia acerca del autismo, y también nos habla de que materiales visuales eh, y rimas, pictogramas, eh, algo que sea rítmico, no solamente en rimas, por ejemplo pueden ser canciones, con estructuras o algo que sea repetitivo, puede llamar la atención de la persona que está dentro del espectro. Y también pues es eficaz, no solo para las personas neurodivergentes, sino también para los neurotípicos. Entonces esto es pues importante. Y el cuarto, que me parece pues muy importante y curioso, es Thinking in Pictures, My Life with Autism, de Grandin, en 1995. Ella también desmiente varias cosas que hay alrededor del autismo y nos dice algo muy interesante, y es que eh, precisamente es un espectro porque digamos que no hay algo fijo, ¿sí? Entonces no se puede catalogar a una persona que está allí dentro de una sola casilla y que solo tiene esto y que solo le sirve esto, no. Pero ella nos habla de que la mayoría de las personas que están dentro del espectro, eh, digamos que procesan en, por primera vez o a la primera mirada algo visual. No procesan primero lo auditivo, sino la información visual. Entonces esto es algo muy importante, y principalmente en el cuento lo tuve en cuenta porque el pop-up es algo curioso, no solo para ellos, para todos. Entonces es algo que de una va a captar la atención del, del niño o de quien pues esté escuchando el cuento. Y pues considero que es bastante importante. Ella también nos habla de que eh, las personas que están dentro del espectro son demasiado visuales. Entonces tienen que, digamos que las cosas que se hacen con ellos deben ser muy llamativas. Y digamos los colores, a algunos les molestan las texturas, pero pues eso ya, como lo decías, dentro del espectro. Y esto está dentro del cuento, que nuevamente pues los invito aquí a que pues lo vean. Es cortico, no pierden mucho tiempo. Y, y bueno, la siguiente, en cuanto digamos el enfoque político un poco, es la ley 1618 del 2013, que es la normativa sobre inclusión de personas con discapacidad dada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en el 2013. ¿Qué nos dicen ellos? Primero, que no es la persona con discapacidad que se tiene que adaptar al entorno, no, al contrario, el entorno se tiene que adaptar a la persona con discapacidad. Entonces, esto hace, primero, que uno entienda mejor a la persona con discapacidad, y también que entienda que la diversidad es una riqueza, no es algo raro, y hay mucha diversidad en el país, no solo eh, de discapacidad, sino en general. Y nos habla de que debe haber un principio de igualdad y que las personas que tienen discapacidad tienen que tener las mismas oportunidades que las personas que no tienen, que pues son la mayoría de las personas, y pues eso está muy mal. Entonces por esto mismo se habla de que la educación inclusiva es algo fundamental, porque precisamente se adapta la persona a la persona con discapacidad y no al contrario. Y también se visibiliza que no es algo, digamos, que se extralimita a otro mundo que no es el mío, sino no, también es propio, y en algún momento vamos a tener que convivir con una persona con discapacidad y tenemos que aprender a convivir bien. Y bueno, en cuanto a lo político y lo ético, perdón, tenemos a tres autores que muchos reconocemos,
René Descartes, Jean-Jacques Rousseau y por último a Guillermo Ockham. Entonces Descartes está con el discurso del método, que precisamente se vio, bueno, los tres lo vimos en la asignatura. Y pues bueno, básicamente, digamos que adaptado a este proyecto, vamos a hablar de que la verdad o la forma de pensar de las personas neurodivergentes es igual de válida a las demás. Entonces, no podemos negar la voz a las personas que piensen diferente, porque eso es negar nuestra propia voz. Porque entonces, si nosotros pensamos de otra manera, si no seamos neurodivergentes, entonces estaríamos siendo incoherentes. En cuanto a Jean-Jacques Rousseau, es también, no es solo un componente ético, sino también pedagógico, en el cual él nos dice que debe haber una igualdad para que haya un orden social, ¿sí? Entonces, eh, digamos que esto se debe hacer no solo ya con adultos formados, sino no, debe ser desde la infancia. En este caso, pues sería la participación de todos los niños, porque también los niños deben entender que hay condiciones y trastornos y síndromes y enfermedades que deben ser conocidas para que ellos también sepan cómo tratarlo y cómo empatizar y, y no hacer parte del que discriminan por desconocimiento, que es lo que pasa pues muchas veces. En cuanto a Ockham, pues básicamente este autor bueno, lo puse aquí porque me parece importante hablar de lo simple, una rima, algo corto, algo que no sea tan complejo para los niños para que no se sature. Bueno, en cuanto a las fases, rápidamente, está la escritura del cuento, que fue difícil, digamos, hacer rimas, traté de hacerlas no asonantes, pero pues no siempre se puede. Se hicieron los bocetos de los personajes y los entornos. Se hizo una prueba de mecanismos y también pues con todos los bocetos se hizo ya como el esqueleto, el esqueleto del cuento. Luego se hizo la ilustración digital en Adobe Illustrator. Se pasó a imprimir, que pues hubo varias dificultades con la impresión debido al tamaño, porque en la aplicación se hizo a tamaño real y en la impresión digamos que por los ajustes no queda del todo tamaño real, pero pues se solucionó. Finalmente se pasó al ensamblaje y después de eso se unieron las hojas con un esqueleto eh, que pues las unía y permite que se abra completamente recto. Listo. Análisis de datos, pues básicamente se habla eh, de que algunas personas consideran que, la mayoría considera que los comportamientos son frecuentes, pero eh, digamos en la mayoría de preguntas y las respuestas, digamos comentarios que dejaron, se dijo que debía ampliarse un poco porque no todas las experiencias son así. Entonces también puede, digamos que, haber el error de no incluirlas todas. Eso es básicamente, si usó un buen lenguaje. La mayoría estuvo de acuerdo en que usaría eh, el cuento en en el hogar o en el aula, depende. Esta encuesta se hizo a cuidadores, familiares y padres de personas con autismo, con el trastorno del espectro. Entonces, como conclusión, bueno, las debilidades precisamente, como les venía diciendo, digamos que caen un poco eh, por no tomar algunas experiencias en el estereotipo nuevamente del espectro, porque no todos caben como en estas particularidades que tenía el personaje, pero como oportunidad definitivamente eh, se pudo haber, bueno, o se puede trabajar este cuento, primero en aulas de clase y segundo, se puede trabajar, eh, digamos que ampliándolo.
digamos, no se puede quedar ahí, puede seguir añadiendo información, va a hacer otra investigación con estas personas que estuvieran en desacuerdo con la realidad pues de las personas que tienen el espectro. Y ya en cuanto a amenazas nuevamente pues esto de caer en la estigmatización, que pues es lo que no se quiere de ninguna manera hacer. Y también, bueno, en cuanto a la realización del cuento, una de las amenazas es que eh, lo planificado no va a salir igual. Entonces hay que tener como diferentes opciones y fortalezas. Definitivamente que las personas que respondieron a la encuesta acogieron este cuento de una buena manera y no, o sea, siempre estuvieron como atentos a la colaboración por si se quería agregar otra cosa. Y pues siento que como conclusión ya personal, siento que el trabajo estuvo muy bien, aprendí muchísimo del trastorno del espectro autista, también de la técnica pop-up aprendí demasiado y solo puedo decir que pues se hará una mejora en cuanto a reflejar mejor, digamos, que toda la gama del espectro y no solo, digamos, que limitarse a algo en específico. Y ya, muchísimas gracias por escucharme.